Bien, amigos, y continuamos y le damos la bienvenida al ministro de Hacienda y Crédito Público, compañero Iván Acosta. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos esta mañana. Ministro, queríamos conversar un poco y que nuestro público pues conociera un poco más en detalle lo que constituye el Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza y para el Desarrollo Humano 2022-2026. ¿Cuáles son los aspectos más relevantes de este plan y quiénes están, digamos, inmersos en el mismo? Bienvenido, Iván. Buenos días, Alberto. Gracias por la invitación a la revista en vivo. Creo que es una magnífica oportunidad para explicar algunos detalles que no se presentan en la exposición, o sea, de qué se trata el plan, quiénes participan, cómo está estructurado el documento. Creo que esos son temas relevantes que puedo poner a la vista acá. En primer lugar, el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza para el Desarrollo Humano marca una continuidad. Es la primera vez en mucho tiempo y tal vez la única vez en la historia que hemos podido estructurar 4 planes. Bueno, discúlpeme, es la primera vez que se ha podido estructurar, dice usted, en 4 planes, ¿no? Así es, 4 planes, que quisiera que nos explicara, ¿verdad? Un poquito, mientras tomamos unas medidas ahí. Y hay que decir que también estaba el Plan Nacional de Desarrollo Humano, ¿no? Que eso también constituyó una herramienta fundamental en su momento, ¿verdad? para todo este tema. Nicaragua presenta buenos números, como les decía en la introducción, ¿verdad? Y de eso puede hablar perfectamente el ministro de Hacienda, ¿no? Que presenta buenos números en cuanto a la disminución del porcentaje de familias en pobreza y también de la pobreza extrema, pero ha sido esa una constante desde que se llevó al gobierno en el 2007. Disculpen la interrupción, queríamos resolver algunos asuntitos ahí, pero usted nos explicaba y le reitero la disculpa para que de nuevo intentemos la explicación, ministro. Sí, lo primero decir es que el Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza para el Desarrollo Humano es una continuidad de planes a partir de la llegada al gobierno del comandante Daniel Ortega en 2007. Es un giro estratégico para el país. Es decir, ya habían planes, los otros gobiernos hacían planes, pero eran planes dirigidos con otro objetivo. Primero hay que recordar que los planes, el famoso plan PNH, PND, era un plan de los clústeres, un plan pro exportación, énfasis, y no tenía una visión de las pymes, de los pequeños negocios, los medianos, los productores. Era un plan vinculado fundamentalmente a la importación. O sea, se iba desestructurando y destrozando el aparato productivo. Entonces había planes, pero el plan era en función de otros sectores. Era definido para la minoría. A partir del 2007, en 2008 que se elabora el plan, es el cambio. Y había unos planteamientos, creo que estratégicos, que ahí trabajó Polo, que es un equipo importante del gobierno, algunos ya no están con nosotros, y se planteó que había que hacer un cambio total. Y en ese cambio, la instrucción que en ese momento el comandante Daniel Ortega es que lo más importante en este país es la lucha contra la pobreza y la extrema pobreza. Eso es el centro y sobre todas las cosas, el ser humano. El plan es un giro, o sea, cuando uno dice un giro de fondo, y al mismo tiempo de que debíamos conservar las cosas en que se había habido algún avance al 2007, y por eso decíamos factores de continuidad y factores de cambio, para que podamos contarnos por cómo viene este plan. Los factores de continuidad tenían que ver con la estabilidad macroeconómica, la política fiscal con alta disciplina, la ruta de desendeudamiento del país, el mantener el clima de inversiones, para un buen clima propicio para la inversión privada, fortalecer los tratados de libre comercio. O sea, es la parte vinculada a continuidad, pero fundamentalmente los cambios, que es la parte más importante,
¿quiénes son los protagonistas? Los protagonistas es los pequeños, los micros, los medianos, la mayoría. Porque no puede haber desarrollo en ningún país, y eso es así, si no está la mayoría incluida. O sea, no puede estar, y como efectivamente se puede revisar la economía, hay países que tienen altas tasas de crecimiento, y eso implica muchas veces muchos edificios, pero mucha pobreza, mucha exclusión, muchos efectos sociales. En este caso la pandemia es una de las visibilidades, donde están concentrados en 4 países en Sudamérica, la mayor tasa de mortalidad. Son países de renta media alta algunos. Entonces, efectivamente, ahí estaban excluidos y están excluidos poblaciones. Entonces, en 2007 estuvo el Plan Nacional de Desarrollo Humano, y a partir de ahí se ha venido ajustando. Y este sería una continuidad. Eso es lo primero, una continuidad. Claro. Está estructurado en 7 capítulos, pero de esos 7 capítulos hay 4 elementos centrales en este plan. Lo primero, ¿de dónde venimos? ¿Cómo estaba el país en 2007? No podemos olvidar de los casi 17 años de neoliberalismo, en la cual se destrozó la política social, la capacidad productiva del país, se deterioraron todos los indicadores, y íbamos en una ruta al 65% de pobreza general. Y me vas a decir, o sea, pero si los números dicen 48.3, pero lo que quiero plantear para los que les gusten la aritmética, entre el año 2003 y 2005 saltó la pobreza de 45 a 48.3, es decir, 3 puntos. Es decir, si hubiera continuado ese crecimiento, esa larguísima noche y día oscuro, hubiera llegado al 60-70%. Y esto no es una especulación, hay 3 países cercanos a nosotros que tienen 65% aproximadamente de pobreza. Entonces, no es nada. Y son los países más violentos, y son países con una situación social en términos de salud y educación realmente deplorable. Entonces, esa era la ruta que nos llevaba el 2007, más las cosas vinculadas a la infraestructura social y económica. Sin energía, o sea, la energía más visible era la de las 6 de la mañana, o sea, cosas eso visibles. Lo que pasa es que ahora probablemente media hora sin energía es un incidente, un evento, pero eran de 8 a 16 horas. Y estamos hablando de Managua. Hay ciudades como las de la costa del Caribe que pasaban 2 o 3 días sin energía y era un tema normal. Pero también hay parte, la mitad de la población nunca había tenido energía. Entonces había que transformar eso. Por eso viene el plan a tiempo oportuno, el Plan Nacional de Desarrollo del 2007, 2008, 2011, creo que fue un tema relevante. Pongo esos ejemplos que es visible, los temas sociales, los temas de pobreza, pero también los de infraestructura, energía, agua, salud. Es la época, a vos te gusta recordar la época de la sábana, de los moteles en los hospitales. En los hospitales, claro. Y algunos quisieron olvidar eso, pero son temas relevantes. Yo normalmente graficaba cuando estábamos en la oposición a los 16 años, y termino como 2 indicadores de éxito del neoliberalismo. La cantidad de fogones apagados en el campo. ¿Te acordás la foto de los fogones apagados y la urgencia de llevar comida a productores? Es una muestra de desastre. Y que el indicador más de éxito era en las ciudades los semáforos. La gente quería más semáforos para que hubiera más gente pidiendo. Entonces ahí está graficado de alguna forma muy fácil de observar el desastre social, o sea, problemas de salud, la mortalidad materna infantil acelerado, el tema de educación, 100.000 niños en la calle, 100.000 niños fuera de la escuela, 100.000 niños en los semáforos. Esos claro, son indicadores claros, eso lo puedes revisar en la documentación. Sin energía, sin agua potable,
sin infraestructura vial. Solo 600, más o menos en regular estado habían 600 kilómetros de carretera, 600, 800. Ese es un tema que está gráfico. Por lo tanto, es un capítulo importante. El segundo capítulo está dirigido a qué avances han habido bajo la administración y el liderazgo del comandante Daniel Ortega. Y eso es muy importante porque eso se planteó en el Plan Nacional de Desarrollo Humano. ¿Qué cambió? Se electrificó el país. Se apuntó a la generación de energía renovable. Se construyó la infraestructura más importante de Centroamérica de salud pública. Se garantizó la gratuidad de la educación y la salud y eso aumenta la cantidad de matrículas, la retención, ayuda con la promoción, con las políticas públicas, la merienda, el aula digitales. Se impulsó el tema de las telecomunicaciones, el acceso a Internet a todos los municipios. Definitivamente el agua potable y saneamiento es un tema que ha ido avanzando y es un gran desafío todavía, pero hace 8 o 9 años el agua potable en Managua, o sea, no en los municipios rurales, no en la ruralidad, valía el tanque. ¿Te acuerdas cuánto valía el tanque de agua? El barril. Ya se te olvidó. Ya se me olvidó. 30 córdobas costaba un barril de agua en Managua. Y para vivir se necesita al menos, en una situación compleja, 2 barriles de agua. Necesitaba 50 córdobas de aquella época, estoy hablando 2005, 2006, para vivir. O sea, lo multiplicas por 30, es decir, necesitabas 1.500 córdobas en agua. Eso ha desaparecido. O sea, los 20 metros cúbicos de agua valen 110 córdobas, 120 córdobas en el sistema Enacal. O sea, son cambios sociales. El tema de la mejora del transporte público, que todavía es un desafío, pero era la época de los buses amarillos de 8ª generación, de los ejes tirados en la carretera. Son cosas que la memoria muchas veces se le escapa a uno, porque eso fue hace 8 o 10 años. Entonces, nunca fueron capaces de brindar el apoyo para que se cambiara la flota vehicular de transporte público, me recuerdo. Sí. Entonces, todo eso fue una transformación. O sea, tenemos el 99% de crecimiento de carreteras y el 85% en buen estado. Eso coloca al país en una posición altamente competitiva con respecto al pasado. O sea, tener carretera de Bluefield es un cambio para la ciudad de Bluefield, un cambio para Nueva Guinea, y un cambio para los productores de San Pancho. O sea, es un cambio global. O sea, no simplemente es la carretera, sino es la transformación. Uno va y ve la gran potencialidad que tiene. Las políticas productivas, ha habido un avance importante y puedes ver que hemos aumentado la exportación, o sea, productos de mayor producción. O sea, se ha copiado más leche, hay más energía, hay mejor calidad de agua, hay más seguridad. Todo eso se ha construido durante estos años del gobierno comandante Daniel Ortega. Entonces, se ha reducido la pobreza. O sea, todo esto que estoy explicando, claro, tiene un impacto, son mediciones internacionales, y se dice, según los números que tenía la última medición del Banco Mundial, de 48.3 a 24.6. Eso es un gran avance. Es decir, se puede prever que efectivamente en 5, 7, 8 años, con una buena gerencia pública, con buena política, un liderazgo como el presidente Ortega, rápidamente podría ser el primer país de un solo dígito de pobreza en Centroamérica. Entonces son temas que eso es lo que aparece en el segundo capítulo. El tercer capítulo lo dedicamos a los daños, a los profundos daños del intento fallido del golpe de Estado. ¿Y por qué es relevante esto? Porque el intento fallido del golpe de Estado tenía un objetivo claro: derrumbar las capacidades del país y derrocar el gobierno. Y cuando hace destrozar la economía,
se grafica que que el impacto en términos cuantitativos, el ETA costó el ETA y el IOTA 990 millones de dólares, y el intento fue golpe de Estado afectó 25 a 26 veces. O sea, eso es lo que se mide en economía. O sea, 26 ETA y IOTA. O sea, para que tengas la idea, o sea, es decir, si alguien estuviera... La magnitud del daño, sí. O sea, lo que se perdió, aparte de lo irreparable, las pérdidas de la vida humana, la cantidad de recursos que afectó a toda la sociedad nicaragüense, pobres, medianos, muy pobres, medio ricos, o sea, se perdió capacidad. Entonces, definitivamente lo tenemos graficado, que eso era con un objetivo para que la gente perdiera la esperanza. O sea, fue mucho más que el ETA y el IOTA y mucho más que la pandemia. O sea, lo peor que le ha pasado de los años 30 y se dice de los 1900 a los países ha sido la pandemia. Pero en Nicaragua la peor pandemia es la del odio, que destrozó intentaba destrozar la oportunidad de las grandes mayorías, que no pudiéramos sostener la salud pública, no se pudiera sostener la salud, hubiera sido un desastre subjetivo con la pandemia. O sea, el pensamiento realmente malévolo. O sea, destruir las capacidades y vino la pandemia. Entonces, efectivamente, lo tenemos graficado como un terrible impacto. Y después ya aparecen los lineamientos, los 12 lineamientos que nos planteamos en el Plan Nacional de Desarrollo Humano. Esos 12 lineamientos, ¿cómo se puede resumir? Es la aspiración después de las consultas con diferentes sectores, el trabajo institucional y ver hacia dónde puede continuar el país para cumplir el principal objetivo planteado por el comandante Daniel Ortega como una interpretación de la necesidad de la mayoría, es continuar cambiando el país y lo más importante ahí es la lucha contra la pobreza. O sea, el tema central es si un país quiere transformarse, un país quiere tener una mayor calidad social, lo que tiene que haber es menos y eliminar, en este caso, la pobreza extrema. No podemos estar contentos con teniendo un ciudadano que no tenga los ingredientes básicos en términos del trabajo, alimentos, acceso a la salud. Es muy relevante cuando yo visité recientemente el hospital de Chinandega, creo que aquí te lo conté, y vi que era un hospital de 2 camas y 3 camas para la población. O sea, es darle la mayor calidad a la población. No tienes que, si quieres tener la mejor calidad, pensar que tienes que tener dinero, sino que ser ciudadano te da ese acceso. Entonces, lo que nos planteamos ya después las diferentes consultas, porque este plan es un trabajo que inició hace 12 meses, recogiendo información, consultando con diferentes sectores, el sector productivo, municipales, la población, siguiendo lo que sale en la encuesta. Entonces, se plantea en este capítulo, el 4º capítulo, son los 12 lineamientos. ¿Cuáles son los...? Vamos a hacer una cosa. Vamos a irnos a la pausa para que entren los 12 lineamientos, ¿verdad? Que ya son las partes, digamos, más específicas del plan. Permítanme una pausa. Vamos a la pausa. Y continuamos, amigos televidentes, con el ministro de Hacienda. Vamos entonces a los 12 lineamientos que usted refería, ministro. Entonces, en el capítulo central del plan, que es el capítulo 4, está los 12 lineamientos. Esto se enfoca fundamentalmente en
las acciones, la estrategia, los objetivos del plan. Y lo primero que resaltamos ahí es, el plan plantea mantener la estabilidad macroeconómica. Y cuando hablamos de estabilidad macroeconómica es un tema donde el país y el gobierno ha tenido un gran reconocimiento internacional. ¿Qué nos plantea? ¿En qué indicadores importantes? La capacidad de sostener su política de deuda prudente, razonable, y eso hay un reconocimiento importante que nosotros nos mantuvimos en los momentos tal vez más complejos, cerca del 50%, cuando en Centroamérica ya la media está encima del 70%. Hay un país que ya está cerca del 90%, por ejemplo. Eso es razonable después de los incidentes, por eso volvemos al intento fallido del golpe de Estado. Es decir, sin ese evento, seguramente la deuda estuviera alrededor del 40%, 39%. Eso, porque la razonabilidad es que como bajó el PIB, la deuda pesa un poco más, pero claro, si hubiera continuado a 16.500 con esta deuda, estaríamos hablando de 38, 39%, que muestra mucha responsabilidad en la estabilidad de largo plazo. Ahí también nos planteamos en una disciplina fiscal, la cual, como se ha observado en estos últimos, desde el 2008, después de la crisis de 2009 para acá, que siempre hemos estado una deuda, un déficit en alrededor del 2%. Eso es muy bueno y eso garantiza la estabilidad, o sea, deuda en tendencia a la baja y un déficit bien, con mucha disciplina fiscal, lo planteamos. El tema del clima propicio para inversión, está observando y hay que graficarlo así. Vino una inversión el año 2019, que ya se está ejecutando en 2019-2020, de más de 700 millones para energía. O sea, eso muestra confianza. O sea, y seguramente este 2021, cuando cerremos la inversión extranjera directa, vas a ver unos números importantes de volver a la atracción de la media de los 1.500 millones de dólares. Fundamentalmente, creemos que la estabilidad macroeconómica es el piso necesario para las políticas económicas y no es el fin. O sea, no es el tema de más reserva, tipo de cambio, inflación, sino es el piso necesario para que podamos hacer estas políticas que impacten en la mejora de la población y sobre todo que haya más empleo y poder reducir la pobreza. Entonces, o sea, no es como se decía por uno de los funcionarios, presidentes, que el problema era que si tengo más reserva y mucho más reserva, sino es que sirva para transformar las condiciones sociales. Lo segundo, nos planteamos reforzar las condiciones básicas de la sociedad. Y eso significa, lo primero es qué más requiere la gente en términos de infraestructura social y económica. Y voy a poner un ejemplo que es muy gráfico. Alcanzamos el 99% y vamos a casi el 100%, al más infinito, como dicen, al límite. Pues cuando uno estudia, te va a faltar una casa probablemente, pero va a estar cerca del 99.99% de electrificación. Vamos a seguir incrementando energías renovables, que es un tema importante de estabilidad estratégica, adaptación al cambio climático. Pero, ¿qué es lo que quiere la gente? La gente en su casa, lo más importante social y económicamente, que esto nos permita una curva a la tarifa, o sea, que le dé competitividad, o sea, es trabajar por una matriz tarifaria competitiva para el país, que le dé mayor satisfacción al ciudadano. Son temas relevantes. ¿Podíamos hablar de eso en 2007? No tenía sentido. Claro. Ahora sí tiene sentido. O sea, toda la estrategia de ir creando una matriz tarifaria competitiva para atraer más inversiones. La gente de la inversión busca salarios competitivos y
y energía competitiva. Entonces esa es una matriz que puede pegar en más atracción de inversión, en más generación de empleo, y eso va a impactar en la reducción de la pobreza. Vamos a completar lo que llamamos los corredores estratégicos del país. ¿Qué corredores hacen falta? Completar la de Bilwi, el corredor importante, o sea, es una salida de Pacífico al Caribe, un puerto, porque ya está construido la de Bluefield. El corredor panamericano está bastante sólido. Entonces, incluir la costanera del Pacífico. Estamos hablando de 430, 470 kilómetros de carretera. Estamos por iniciar la primera fase. Eso hay una capacidad de atracción e inversión. Si puedes ver San Juan del Sur, cuánta inversión hay, imagínate lo que puede ser en el resto de la carretera. Es importante mantener la calidad de las carreteras, la competitividad de las 4.800, que vaya incrementándose para conectarse con la producción. Fortalecer de bienes públicos estratégicos para la producción, silos, frío, transporte, para que se pueda optimizar lo que se produce y poder transformarlo y exportarlo. Entonces, si eso se unifica a la competitividad de la tarifa energética, puede ser que se agroindustrialice más la producción de alimentos. Eso va a fortalecer el país socialmente y va a reducir la pobreza. El tema de agua y saneamiento. Saneamiento es vital para las ciudades, por salud, por bienestar, pero también por atracción de inversiones y para movilizar el turismo. Tiene que tener ciudades sanas, resilientes, verdes, para atraer turismo. Estamos reforzando los puertos. El puerto de Corinto inicia este año una inversión de casi 200 o más de 200 millones de dólares, pero también se está estructurando una operación de más de 600 millones para un puerto de alto calado en el Caribe, que es la zona de Bluefield. Eso genera empleo, va a dar competitividad a la exportación. Entonces, eso es cuando decimos reforzar las condiciones básicas para el desarrollo, para el impacto positivo en la economía. El tema de los talentos humanos, el lineamiento. La inversión más importante, por encima de lo que se puede hacer en infraestructura, por encima de lo que podamos hacer en lo físico, es la inversión estratégica en educación. Ese es un tema vital. Por lo tanto, además de mantener la gratuidad, respetar el 6%, es cómo fortalecer la estructura de inversión social en educación. Ahí está hablando el MINED de fortalecer sus programas en inglés, sus programas en tecnología, para acortar las brechas históricas, y eso impacta en la calidad del empleo o en la creatividad, porque no solo es buscar el empleo, es cómo crear su empleo para tener un salto hacia adelante, y es el bien más importante que tenemos las personas. Es lo único que no podemos perder en la ruleta, el conocimiento. O sea, el stock de capital, término educativo, es el stock más importante porque lo conservamos siempre y además de generación en generación aumenta. Uno puede perder la casa con un incendio, ¿no? Pero el stock de conocimiento es importante para nuestras generaciones jóvenes. Educación técnica de calidad, mejorar en los centros de educación técnica, asociarlo a la empleabilidad, fortalecer el primer empleo, hacer unos programas de primer empleo, son temas relevantes. Consolidar bienes y servicios públicos. Esto está fundamentalmente, cuando estamos hablando de bienes y servicios públicos, tiene que ver con la provisión de los servicios de agua potable, la calidad y continuidad. O sea, la cobertura es importante, pero la calidad y la continuidad son relevantes, igual en energía, y la gente antes podía esperar hasta 12 y 6 horas, pero ahora tener un sistema de continuidad en los servicios. Pero al mismo tiempo, nos planteamos el tema estratégico en la salud pública.
estamos avanzando rápidamente, hay que seguir consolidando la capacidad de dar servicio en salud de calidad, fortalecer la tecnología para seguir avanzando en las metas estratégicas, disminuir la mortalidad materna, la mortalidad infantil, mejorar el acceso a atender las enfermedades complejas y crónicas. Esos son temas importantes. Igualdad y equidad de género es un tema vital para el desarrollo de los países. Nicaragua ha dado un gran salto, o sea, el protagonismo de la mujer, la equidad e igualdad de género es un tema relevante, pero no solo para estar en el quinto lugar que estamos ahora, sino para incorporar capacidad de la economía. Está demostrado que si la mujer, como más del 50% de la población, tiene un mayor protagonismo social y económico, eso va a impactar positivamente en el desarrollo, el crecimiento y la equidad, porque el papel que juega en la administración de los recursos y el impulso a la familia en una sociedad reconocida. Hay estudios que lo demuestran, entonces debemos profundizar. En 2008 se inició dos programas importantes que focalizaron el protagonismo de las mujeres en la administración de los recursos privados. El bono productivo, te puedes recordar, se movilizaron más de 100.000 bonos y eso ha tenido impacto en la seguridad alimentaria, ha tenido impacto en la mejora de las condiciones de las unidades campesinas, o sea, de la familia, pero también el programa de usura cero, que estamos hablando de más de 600.000 créditos que se movilizan por ahí. Se está movilizando y debe estar acercándose a los 80, 100 millones de dólares que se mueven en la economía, en el financiamiento de personas, mujeres que no han tenido acceso a los bancos. Se creó ese programa, que es uno de los programas más eficientes por su recuperación, por su impacto en la economía y por mantener funcionando la economía. Es un tema probablemente no debería ser de 100 millones, debería ser 200 millones, porque tiene mucho impacto desde el punto de vista de equidad de género, pero con impacto sostenido social y económico. Ellas aseguran que sus hijos, o nuestros hijos, ¿no?, estén en la escuela. Y si está en la escuela 11 grados, se dice en los estudios internacionales que 11 grados te garantiza superar estratégicamente la pobreza. Son temas que lo dicen los estudios, entonces nosotros estamos recogiéndolo como objetivos a plantearnos para alcanzarlo. El papel de la juventud como eje central, se ha visto el protagonismo en la juventud y eso impacta en el gran voluntariado, en temas ecológicos, en temas de salud, y creo que los grandes cambios sociales de manera estratégica o revolucionaria están en manos de la juventud y de las mujeres. O sea, son los cambios porque el protagonismo nuevo, las nuevas energías, la solidaridad, la complementariedad y sobre todo el entusiasmo para impulsar esta profundización de los cambios. Entonces, esos temas están estructurados. Voy a mencionarte dos más. Más y mejor producción. La producción ha habido un salto importante, ha visto los programas bovinos, los programas porcinos, avícolas, y aquí se incorpora de que lo más importante en los sectores donde está focalizado la pobreza es que la gente pueda producir. Y para eso debemos movilizar financiamiento, estructurar alianzas público-privadas, llevar más bienes públicos, desarrollar programas en el corredor seco integrales, incluyendo riego, financiamiento, programas de salud, más acceso a la infraestructura vial, bienes públicos que tenga que ver con laboratorios, que tenga que ver con esquema de acopio, pero sobre todo permitir la articulación entre el comercio, la producción, el comercio y el consumo, para que haya capacidad efectiva de movilizar, de producir para el mercado, porque al final la sociedad tiene que organizar su producción, pero siempre que haya un mercado.
Entonces, ahí nos planteamos estrategias fundamentales, que es la transformación rural para la producción. Y pongo el ejemplo, la aspiración es pasar de 5.5 millones a 10 millones, por ejemplo, en los futuros años del hato ganadero. Por eso quiere decir que hay que eficientar todo un sistema y diversificar la producción en el campo. O sea, que el agricultor, el ganadero tenga más producción, más diversificación. Para eso necesita más financiamiento, más asistencia técnica, y eso va a tener un impacto en crecimiento económico, en crecimiento exportable, pero también una disminución rápidamente de la pobreza, que es un tema central. Y la economía creativa, que es un tema que es fundamental, porque es abrir nuevos espacios basados fundamentalmente en el conocimiento, el arte, la creatividad. Y esto está en manos fundamentalmente de las generaciones nuevas, profesionales. Es crear los propios espacios para abrir nuevas rutas de negocio, nuevas rutas de oportunidades, fundamentalmente aportando talento. Y eso ha dinamizado muchas economías, en asiáticas fundamentalmente, porque ahora puedo ir al mercado sin moverme de acá, a un clic de distancia, se dice. Entonces puedo servir al mercado con diseño, con artes, con lo que tiene que ver vinculado a modernizar el turismo, los servicios turísticos, y eso es un gran espacio para atraer en inversión y generar empleo. Y voy a cerrar, hay otras medidas mediante el cambio climático, ciudad inclusiva, pero quiero cerrar con el tema del desarrollo de la zona especial, desarrollo en la costa del Caribe de Nicaragua. El puerto es una infraestructura estratégica. Tienes que imaginar un Corinto en el Caribe. Ves como es Chinandega, entonces eso va a crear un espacio de atraer inversión extranjera directa, fábricas, zona franca, una expansión en generación de empleo, una expansión en la producción exportable, palma africana, coco, caucho, diferentes, y además pueda desarrollar lo que llamaríamos una inversión estratégica forestal, dado que ahí está planteado el futuro de la sostenibilidad climática, pero también la generación de más ingresos en un país. Entonces, esto está estructurado, este plan, tomando en cuenta lo que hemos avanzado, cómo cerrar las brechas y abrir nuevos espacios en términos de crear avances económicos que tengan profundo impacto social. O sea, la economía es importante para la sociedad siempre que tenga un impacto positivo y los protagonistas, el empleo, los productores, tengan un avance cuantitativo y que se pueda ver en mejor calidad de vida, pero también eliminación de la pobreza, porque hay sociedades que muchas veces avanzan en lo económico, pero avanza la pobreza. No podemos permitir, y esa ha sido la visión estratégica del comandante Daniel Ortega, es que desarrollar o que haya crecimiento económico sin el protagonismo de la grande mayoría es inequidad y no podemos permitirlo. O sea, un programa revolucionario, el Frente Sandinista no puede permitir que se enriquezca, se concentre la riqueza y aumente la pobreza. Entonces es crecimiento con desarrollo y que impacte positivamente en la reducción estratégica, la reducción permanente de la pobreza y la eliminación de la pobreza extrema. Claro, entendido. El reloj nos ha alcanzado, pero hasta ahora vamos bien, ¿no? En lo que corresponde al año 2021, ¿verdad? Aprovechando que está aquí, pues. Sí. Brevemente, pues. Los tres datos más importantes del 2021 y la más relevante, después de perder 2% del PIB y haber tenido un buen desempeño en 2020, siempre pensamos que la recuperación iba a ser entre 2.5 y 3.5. Ya esos números están quedando atrás, ya se está pensando que puede moverse entre 4 y 6%. Qué alegre, eso es una noticia extraordinaria. Ya hay una revista internacional, creo que lo has visto, que
proyecta en 4.8. Nosotros creemos que hacer más allá del 4.8 que plantea esa revista. Ya el primer trimestre fue 3.4, el segundo trimestre va a ser encima de 2 dígitos y de ahí creo que eso nos indica que podría estar encima inclusive del 5%, que es relevante. Eso es el primer dato. El segundo dato de la evolución del primer semestre es que va a una velocidad, las exportaciones, una velocidad importante que nos va a ubicar encima de los 6.000 millones de dólares por primera vez en la historia, y eso es importante porque hay que romper barreras psicológicas. Más de la velocidad de las exportaciones de los commodities sería unos 3.200 millones podría alcanzar, eso es impulsado por los buenos precios internacionales. El recálculo del crecimiento en Estados Unidos va a ser 7%, de 6.4 saltó a 7. Definitivamente no se detuvo, siempre hay que recordar esto. Esto es gracias al gran esfuerzo de los productores, los comerciantes, los exportadores, que no se detuvieron en 2020, porque si no tendría un arranque más lento. Ellos continuaron en esta misma ruta y asociado con los buenos precios, el esfuerzo de reactivación, las políticas públicas dirigidas, eso nos dice que las exportaciones, inclusive la zona franca en mayo, iban creciendo al 44% en términos textiles. Eso crea mucho empleo, hay más de 125.000 empleos por ahí en zona franca. Y el tercer dato relevante tiene que ver con la inversión pública. Nosotros arrancamos pensando que íbamos a hacer un gran esfuerzo de llegar a los 25.000 millones de inversión pública. La ruta va encima de los 30.000 y podría terminar allá por 33.000 millones, que es un buen dato. Es decir, se está expandiendo la inversión social, la inversión pública y lo que llamaríamos una expansión fiscal. Estamos pasando de 81.000 millones aproximadamente y podría andar allá por 105.000 millones. Eso es muy bueno, es devolución, restitución de derechos, generación de empleo y se manifiesta o se concreta en la construcción. Vamos a este año construir una cifra récord de viviendas, cerca de 10.000 viviendas, más puentes, más carreteras, que seguramente la cantidad que se ha hecho por lo que nos habíamos planteado, que es la reconstrucción ante los daños del huracán Eta y Ota en todo el norte del país y de todo el país en general. El tema de la reactivación económica, colocar más recursos. Estamos colocando 30 millones de dólares más para Usura Cero, por ejemplo. Estamos fortaleciendo los programas bovinos, de café, porcino, avícola del país. Eso va dirigido a los pequeños, medianos y microproductores. Definitivamente se ve una recuperación del empleo, de seguridad social. Hay una recuperación que va... yo tenía los números pasados que desde agosto del año pasado a ahora ya se habían recuperado aproximadamente 70.000 empleos, 60.000 empleos. Bueno. Entonces, esas son buenas noticias. Y el segundo semestre va a ser mucho mejor que el primer semestre, que es la tendencia. Nosotros estamos monitoreando por vía de los ingresos, por vía de cómo funcionan los principales impuestos. Y muestra que hay una reactivación plena. Y eso es una tremenda noticia para nuestro pueblo, que vamos a cerrar un 2021 extraordinario en términos social y económicos. Le agradezco, gracias Iván por haber venido, gracias por habernos atendido y compartido toda esta información valiosa con nuestro público. Vamos a irnos a la pausa, no se vayan, ya regresamos.